me vas a decir el tiempo, porque yo me olvido. En el día de hoy vamos a ver los criterios para el diseño de una red de distribución de agua potable. En primer lugar, vamos a recordar, porque ya ustedes lo conocen, cómo se calcula el caudal de diseño de la red. Y para el cálculo del caudal de diseño de la red, es importante que se tenga presente de que pueden existir tres tipos de redes. O sea, una de las tres se puede presentar en su proyecto. Una de ellas es cuando la red es mallada o cerrada, o sea, todos los nodos se interconectan entre sí a través de un accesorio. La otra es las redes abiertas o ramificadas, donde en esa red hay puntos que terminan evidentemente en un tapón y no continúa el flujo. Y está la red combinada, que es una red combinada donde aparecen partes malladas o cerradas y partes ramificadas o abiertas. Yo les podría decir que la gran mayoría de las cooperativas que operan en Santa Cruz tienen este último sistema de red combinada. ¿Está bien? Bueno, para calcular el caudal de diseño para cualquiera de las redes, el caudal de diseño va a ser igual al consumo máximo horario, que es el caudal pico de origen domiciliar, más el caudal comercial, más el caudal institucional, más el caudal industrial, más el caudal de incendio, que solo se considera en aquellas poblaciones mayores o iguales a 10.000 habitantes. ¿Está claro? Entonces, de esa manera es que nosotros calculamos el caudal de diseño de la red. Vamos a ver que este caudal de diseño lo vamos calculando, o sea, hacemos el cálculo general y lo vamos distribuyendo por tramos, como vamos a aprender acá. Bueno, lo otro que debemos saber, cuáles son los métodos que se emplean para el cálculo de la red. Yo ya les dije de que son dos métodos los que se utilizan para calcular una red de distribución. Uno de ellos es el método de Hardy-Cross, que justo es el que le vamos a enseñar a ustedes aquí en clase, aunque tengo entendido que ya ustedes le dieron Hardy-Cross, ¿no? Creo que se los da el ingeniero Palenque, ¿no? Entonces, y el otro método, que es el método de Newton-Raphson, que es un método cuya solución se realiza a partir de sistemas matriciales. O sea, es un método que requiere de una matemática más avanzada de la que ustedes les imparten en los cálculos que le enseñan en la universidad. O sea, para calcular el método de Newton-Raphson, ustedes necesitan como mínimo conocer las diferencias finitas o los elementos finitos. ¿Por qué? Porque son soluciones matriciales, donde pueden intervenir más de una variable. ¿Está claro? Entonces, este método no es que no se lo vamos a enseñar, puesto que ustedes no están todavía en condiciones de poderlo aplicar o entender, porque les faltan los elementos finitos. Que cuando ustedes vayan a coger una maestría que se respete y que esté bien hecha, lo primero que le tienen que dar son matemáticas superiores, y ahí se les enseña los elementos finitos. ¿Está claro? Para que ustedes, cuando vayan a decidirse por una maestría, lo primero que tienen que ver es que las matemáticas que les enseñe sean matemáticas superiores. Porque para pasar una maestría con más de lo mismo, no vale la pena invertir tanto dinero, porque son caras o son costosas las maestrías. Por ejemplo, aquí en la Gabriel, las maestrías que se dan son un montón de plata, valen $8.000, una cosa así. Y estamos hablando de una universidad privada. Entonces, cuando uno vaya a buscar una maestría, debe buscar una maestría que tenga dentro de sus matemáticas, las matemáticas superiores, para que puedan entender toda una serie de cosas, ya sea en cálculo estructural o en cálculo hidráulico. ¿Está bien? Entonces, de estos dos métodos, el que le vamos a enseñar nosotros es el método de Hardy-Cross.
Ahora, en ambos casos, o sea, para ambos métodos, se recomienda que el error de cierre que se debe cumplir simultáneamente en todas las mallas es el que le vamos a decir. A ver, ¿qué quiere decir el error de cierre? Tanto el método de Hardy-Cross como el método de Newton-Raphson son métodos que son procesos iterativos. O sea, uno va iterando. En el Newton-Raphson generalmente es la computadora la que va iterando porque es un método más sofisticado. Entonces, igual que en Newton-Raphson, como vamos a aprender acá, usted va a ir iterando. Ahora, ¿cuándo decimos para la iteración? Hasta aquí nada más, cuando cumplimos estos errores de cierre, tanto en Hardy-Cross como en Newton-Raphson. ¿Está bien? Entonces, en caso de que nosotros estemos calculando y la incógnita sea la presión, que no es lo que se ocupa normalmente en el cálculo de las redes, donde la incógnita siempre es el caudal. Entonces, si fuera la presión la incógnita, vamos a parar el proceso iterativo cuando me dé que el valor de presión o pérdida de presión como máximo en cada malla sea un valor inferior a 0,10 metros. Y cuando sea la variable iterativa, el caudal, como vamos a aprender en Hardy-Cross, nosotros vamos a parar, y como se aplica en Newton-Raphson también, nosotros vamos a parar cuando el valor de caudal en cada malla sea menor o igual a 0,10 litros por segundo. O sea, ese es mi límite en el cual voy a parar mis iteraciones. ¿Está claro? Cuando tengo un valor inferior o igual a esos dos valores. ¿Está bien? Eso lo vamos a aprender acá, yo se lo voy a explicar para que ustedes lo entiendan. Como tercero, necesitamos ver los cálculos para una red ramificada o abierta. A ver, me acuerdo que los molestaba mucho con esto era el doctor García, en paz descanse, que cuando llegaban y él les daba en seminario, les daba la hidráulica, él decía que les preguntaba que cómo se calculaba una red ramificada o abierta. Y entonces los muchachos decían, a mí no me enseñaron eso. Y como el profesor que lo daba era yo, entonces, bueno, un buen día, hablando con Paco, me dice, oye, tú no le enseñas esto a los muchachos, que esto, que lo otro. Y yo le decía, pero si eso ellos lo saben de las hidráulicas básicas. Pero no obstante a eso, yo se los voy a explicar cómo se hace. Ustedes están en condiciones, a excepción de que les falta una sola cosa, que yo les voy a enseñar junto con Hardy-Cross. Ustedes ya están en condiciones de calcular una red ramificada o abierta. El problema es que ustedes tienen que empezar a relacionar los conocimientos para poderlos aplicar en cada problema específico. Y les voy a explicar por qué ustedes saben calcular una red ramificada o abierta. Miren, en primer lugar, para calcular una red ramificada o abierta, lo primero que tenemos que definir cuáles son los caudales que van a circular o que tengo que entregar yo en cada tramo. Les pregunto, ¿ustedes saben calcular el caudal de diseño de una red? Sí, ¿verdad? Ya lo vimos adelante, que es la suma del consumo máximo horario, que es el caudal domiciliar, más el caudal comercial, más el caudal institucional, más el caudal industrial, más el incendio. Ahora, si yo quiero calcular en el tramo 1-2 qué caudal yo tengo que entregar en este tramo para darle agua a estos usuarios, lo que yo tengo que hacer, ¿qué cosa es? Identificar, por ejemplo, cuántos domicilios tengo aquí, averiguar el promedio de personas que viven por esos domicilios en ese lugar. Por ejemplo, en Santa Cruz, en Guarne se adoptan 5 personas por habitante.
en Santa Cruz está similar, 5 personas por domicilio, por núcleo familiar. ¿Está claro? Entonces, si yo tengo 3 casas y adopto ese promedio de 5 habitantes por familia, voy a tener ¿cuántas personas? 15. Ya esa quién va a ser mi población, que voy a multiplicar por la dotación, la voy a dividir entre 86.400 y voy a tener el caudal medio diario. Y con eso voy a multiplicarlo por K1 y por K2 y voy a tener el caudal máximo horario. Si por alguna casualidad aquí existiera algún comercio, alguna industria o alguna institución, calculo su caudal, que ustedes saben ya calcularlo. Con las tablas, con su dotación, lo multiplico por ejemplo, en un comedor, en un restaurante, es el número de comidas por la dotación de las comidas y el número de empleados por la dotación de empleados. Y eso se lo sumo al caudal domicilio. ¿Saben o no saben calcular los caudales? ¿Saben? Y entonces eso le va a dar que en este tramo el consumo que yo voy a tener, ¿cuál va a ser? El caudal que uno que acabo de calcular. Para este mismo tramo voy a hacer lo mismo. Para este tramo, si hubieran casas aquí, hago lo mismo. Para este tramo, si hubiesen aquí, hago lo mismo. Si aquí hubiesen casas, las incluyo también. Ahora, yo digo, el caudal que va a pasar, por ejemplo, por la tubería 5.2, ¿cuál va a ser? La suma del caudal de 1 más la suma del caudal de 3. Si aquí hubiese un caudal que yo calculé porque hay domicilio, se lo tengo que sumar también. Pero no lo hay. Ahora, ¿cuál va a ser el caudal que va a pasar por 6.5? Va a ser la suma de Q4 más este Q2. Y ese es el caudal que va a pasar por 5. Y entonces, este caudal de 5 es el caudal de diseño de toda mi red. Es el total que yo tengo que entregar. Entonces, si aquí tengo un pozo o tengo un tanque, el caudal que tiene que entregarme ese pozo o ese tanque es Q5, que es la suma de todos los caudales que se van a quedar en cada uno de los tramos. ¿Saben hacer eso o no? Saben, ¿verdad? Ahora bien, vamos a calcular otro valor que necesitamos, otra variable que necesitamos para nuestro diseño, que son las pérdidas de carga. Para calcular las pérdidas de carga, cuando la red es ramificada o abierta, esas pérdidas de carga es la suma de las pérdidas longitudinales o por fricción más las pérdidas en los diferentes accesorios que unen esas tuberías. Cuando vayamos a calcular las pérdidas de carga en una red mallada o cerrada, es solamente las pérdidas de carga, la suma de las pérdidas longitudinales, porque ahí no se consideran en las redes malladas o cerradas las pérdidas por accesorios o pérdidas menores. ¿Están escuchando lo que yo les estoy diciendo? Bueno, tomen nota. Eso. Entonces, ¿cómo yo calculo mis pérdidas de carga longitudinal? Si mi diámetro de tubería que yo tengo son de 2 pulgadas o mayores a 2, entonces la fórmula que yo utilizo para calcular la pérdida de carga es la fórmula de Hazen-Williams. ¿Está claro? Si mi valor de diámetro fuera menor a 2 pulgadas, ahí normalmente lo que se utiliza es la fórmula de Flaman. Pero generalmente en nuestras redes, aunque vamos a ver que la norma admite hasta tubería de 3/4 pulgadas, si fuera menor a 2 es Flaman, si fuera mayor o igual a 2 es Hazen-Williams. Generalmente en nuestras redes, nosotros los diámetros que obtenemos son mayores o iguales que 2. ¿Está bien? Entonces, la fórmula de Hazen-Williams me dice que la pérdida de carga por fricción en un tramo de tubería va a ser igual a 10,643 que multiplica Q
donde Q va a ser el caudal del tramo que estoy calculando. Vamos a suponer, si estoy calculando el tramo 6,5, entonces Q va a ser ¿quién? Q5, que es el que pasa por ese tramo. Dividido C, que es la C de Hazen-Williams, y esa C de Hazen-Williams se selecciona en función de el tipo de material de la tubería. Como hoy en la actualidad nosotros utilizamos tuberías de PVC, C va a ser igual a 150. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Bueno, entonces, y C que multiplica D, y D ¿quién va a ser? El diámetro D va a ser el diámetro de la tubería. Que si estoy haciendo un proyecto nuevo, ese diámetro yo no lo conozco. Ese diámetro lo tengo que calcular. Cuando veamos Hazen-Williams, cuando veamos la red mallada o cerrada o Hardy Cross, ahí yo les voy a enseñar cómo se calcula o se estima ese valor de D. En el Newton-Raphson, tú lo que tienes que hacer es darle los valores de diámetros comerciales, y la ventaja que tiene Newton-Raphson es que te calcula el menor diámetro que te garantice la presión requerida mínima en el punto más desfavorable, que es el punto crítico de la red. Acá no. Como nosotros no vamos a aplicar Newton-Raphson sino Hardy Cross, entonces nosotros tenemos que estimar ese valor de diámetro, calcularlo. Yo les voy a enseñar en próximas clases cómo se calcula. Entonces, pero D es el diámetro que tiene este tramo 6,5, que ya yo les voy a enseñar cómo se calcula. Ahora, elevado todo a 1,85, lo que está entre corchetes, y multiplicado por la longitud del tramo. Esa longitud del tramo nosotros la sacamos del plano del AutoCAD. Pisamos la paleta de medir longitud y medimos del punto 6 al 5 cuánto es su longitud, y ese es el valor que tengo que poner ahí. ¿Está bien? Ya todos saben AutoCAD, ¿no? Yo les recomiendo que aprendan AutoCAD y aprendan Vector. Sí, Vector. Porque cuando trabajes con un arquitecto, los arquitectos no trabajan con AutoCAD, trabajan con Vector. Entonces, si vas a trabajar en instalaciones para edificios, ellos te dibujan todo y los planos te lo dan en Vector y lo quieren en Vector. Y cuando vas a trabajar la ingeniería es AutoCAD. ¿Está bien? Deben aprender los dos. Por eso se lo estoy recomendando. Bueno, de esa manera usted puede calcular las pérdidas de carga. ¿No conocían esa fórmula? Sí la conocían. Entonces, ¿saben o no calcular las pérdidas? Sí saben. Ahora, como en las redes ramificadas o abiertas, yo solo no puedo calcular las pérdidas longitudinales o por fricción, sino que tengo que sumarle las pérdidas por los accesorios. Entonces, en este caso, yo debo calcular las pérdidas para cada uno de los accesorios. Donde hay una T, la pérdida para la T. Donde hay una válvula, la pérdida para la válvula. Donde hay una ampliación o una reducción, la pérdida por ampliación o reducción. Y así sucesivamente. ¿Cómo se calculan esas pérdidas? Bueno, la ecuación general en hidráulica, que ustedes seguro saben mejor que yo porque lo han dado más reciente, dice que la pérdida es igual a un coeficiente que multiplica a la carga velocidad, B cuadrado sobre 2G. Y este coeficiente depende del tipo de accesorio que yo tengo. Pero la bibliografía especializada dice que la pérdida en un accesorio se puede calcular, como bien dice ahí, a través del método de la longitud equivalente. ¿Qué significa ese método? Ustedes seguro lo saben, porque se los deben haber enseñado. Si yo tengo, por ejemplo, una T, el método de la longitud equivalente es aquel método que me dice que la pérdida que ocasiona esa T equivale a una longitud de tramo recto que le llamo
la longitud equivalente. ¿Está claro? Ahora, hay expresiones para cada uno de los accesorios que te permiten calcular en función del diámetro y en función del material de la tubería su longitud equivalente. Y entonces esta pérdida yo se la sumo a las pérdidas por fricción o longitudinales y entonces conozco las pérdidas totales en cada tramo. ¿Está claro? Entonces, eso solo se hace en redes ramificadas o abiertas, porque en las redes cerradas no se consideran las pérdidas menores, solo pérdidas longitudinales o por fricción. ¿Está bien? Ahora, de esa manera, usted puede calcular, por ejemplo, para calcular la pérdida de 5, usted va a sustituir en la ecuación, ¿qué cosa? El caudal de 5, que es el que pasa por ese tramo de 6 a 5, y va a colocar la longitud de ese tramo. Y como en este tramo, bueno, casi seguro aquí, si hay una válvula, usted va a tener que calcular las pérdidas por esa válvula de compuerta. Y como aquí hay una T, va a calcular una pérdida de carga por T de paso directo. Entonces, esa es la pérdida que hay en ese tramo. Y ese valor ya usted va a tener su caudal y su pérdida asociada, que va a ser HF5 para el tramo 6.5. Y lo mismo va a ser para el tramo 5.4. Usted tiene caudal de 4 y su pérdida asociada de 4. Y así sucesivamente. Con esos valores de pérdida, ya entonces se puede determinar cuál es la altura que tiene que tener el tanque si voy a colocar el tanque o cuál es la carga que debe tener la bomba. Eso se los voy a enseñar yo. Cuando veamos el método de Hardy-Cross, ahí yo les voy a explicar cómo se calcula eso. Entonces, eso es lo único que les está faltando a ustedes. Nada más. Pero todo lo demás, ustedes tienen conocimiento de cómo se calcula. ¿Está bien? Entonces, ya se lo puedo poner en el examen. No. No dice. ¿Y cuándo? ¿Está bien? Entonces le puedo poner una red ya ramificada o abierta. De todos modos, o van a calcular una cerrada o van a calcular una abierta. Eso no les quepa duda. ¿Está bien? Bueno, otro elemento que debemos conocer y que es lo que nos convoca a esta materia, porque en esta materia está que nosotros les enseñemos a calcular las redes de distribución de agua potable y que les enseñemos la red mallada o cerrada, que es el objetivo para poder aplicar el método de Hardy-Cross. Entonces, lo otro que tenemos que aprender es cómo se realiza el diseño hidráulico de una red mallada o cerrada. Ahora bien, para el dimensionamiento de una tubería, de las tuberías de las redes malladas o cerradas, cuando lo vayamos a hacer, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Primero, que el caudal total que llega a un nodo debe ser igual a la suma de los caudales que salen. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Yo voy a tener una red mallada o cerrada. Vamos a ponérsela sencillita. Aquí, ¿ven? Este va a ser, como vamos a aprender, el nodo 1. Este va a ser el nodo 2, el nodo 3, el nodo 4, el 5 y el 6. Supongamos que por aquí viene el agua a través de la tubería conductora de la fuente, que esta es mi fuente. Vamos a suponer que por aquí llegan 10 litros por segundo. Entonces, ¿cuánto se debe ir por aquí y por acá? Vamos a suponer que se va a la mitad. Por aquí se van 5 y por aquí se van 5. Entonces, la primera regla que tenemos que saber que el caudal que entra en un nodo debe ser igual a la suma de los que salen. O sea, no puede ser que entren 10 litros y entonces la suma de los que sale sea 12. ¿De dónde aparecen esos 2 litros? Ese es el primer